Pegar ladrillos no es construir buena ciudad. ¿Cómo crece una ciudad? Una ciudad no puede crecer sino de dos maneras. Y yo encuentro que la salud mental sí depende mucho del diseño de las ciudades. Y hoy se planea mejor la ciudad que hace 40 años. Parte del caos se origina en el desprecio por el diseño, parte del caos se origina en las distancias resultantes de la ciudad segregada, parte del caos se origina en que nos entretiene ser caóticos, que el ciudadano se preocupe, que se involucre en la política, que aspire a ser concejal. Y yo no creo que estemos todavía sintonizados en que tenemos que diseñar la ciudad para estimular la alegría. Hola, bienvenidos a otro episodio de Colombia Futuro. Aquí hemos conversado con políticos, con economistas, pero el futuro de Colombia no solamente tiene que ver con la política y la economía, también tiene que ver con las ciudades. Estoy con Rafael Obregón, un arquitecto y uno de los cerebros detrás de la renovación y el desarrollo de las ciudades colombianas durante las últimas décadas. Rafael, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por llamarme. Rafael, yo quiero comenzar preguntándole por una sensación que tenemos, y yo siento que es generalizada en muchos colombianos sobre sus ciudades, que es una sensación de caos, que eso tiene que ver pues con cómo se ha desarrollado, cómo han crecido las ciudades en Colombia. ¿Por qué hay esa sensación de caos en el tráfico, de fealdad, también de desorden? ¿Cuál es la razón para que, bueno, no es un asunto solo de Colombia, digamos, de muchos países, pero por qué? ¿Cuál es el origen de esa sensación que tiene la gente, esa percepción que tiene? En parte porque somos una sociedad caótica y por alguna razón no nos intimida el caos, cosa que en el campo de las ciudades es un desastre. Nosotros despreciamos dos cosas que son básicas para una buena ciudad. Una es entender y valorar el diseño. No tenemos diseño. En nuestras prioridades el diseño no prima. Y el buen diseño menos. Y segundo, porque las estructuras que se usaron para el diseño de las ciudades en las décadas del 40, 50 y 60 eran estructuras de una ciudad segregada en términos de estratos y segregada en términos de usos. Y eso nos llevó a que las distancias de desplazamiento, usted me pregunta por la congestión de tráfico, las distancias de desplazamiento de la vivienda al trabajo o a los servicios o a lo que fuera, tenía que hacerse por bus o por carro privado o por lo que fuera, porque no había mezcla de usos. ¿Qué es lo que creo que empezó a cambiar con la teoría de las ciudades dentro de las ciudades? Las ciudades dentro de las ciudades de alguna manera empiezan a mezclar usos y a mezclar estratos. Pero para eso se requería que la intervención fuera a gran escala. Porque la ciudad inercialmente, donde estamos actualmente, tiende a tener estratos homogéneos. Uh-huh. Y las ciudades dentro de la ciudad, comenzando por Salitre y por los otros experimentos que se han hecho, demuestran que se puede mezclar estratos. Salitre tiene desde lo que en ese entonces era el equivalente a vivienda de interés social hasta estrato 6 en Salitre. Y esa era una de esas obsesiones que teníamos nosotros de que mezclar estratos era en detrimento de todo el mundo. La mezcla de usos, para los que no sabemos de esto como yo, tiene que ver con que haya lugares de trabajo, de educación y esparcimiento cerca donde vive la gente. Sí, porque antiguamente había una zona industrial, había una zona residencial, bueno, además de que era por estratos, había una zona donde estaban los servicios de salud y de educación. Y por ejemplo, el desastre de haber dejado salir los colegios al extremo norte o al extremo occidental o a donde fuera, hace que esos pobres niños tengan que pasar 5 horas o 4 o 3 horas en un bus. Tanto así que yo un día propuse que los buses tuvieran profesores auxiliares para aprovechar esas 3 horas o 4 horas. Para clases de matemáticas. Para clases remediales. Porque es que es inaudito que hayamos permitido o diseñado que los niños, porque esos niños ya nacen en el caos.
Y eso es a todos los estratos. No es solamente que los estratos bajos tienen que irse en bus horas. Y lo segundo es porque como sociedad hemos fallado en articularnos o articular los esfuerzos de manera, por ejemplo, el extremo norte, la industria se salió de Bogotá y se fue a la zona norte o a la zona occidental. Y al quedar ahí, no se preocupó nadie, ni el gobierno ni el sector privado, que hubiera la vivienda correspondiente a esa industria. Entonces, si usted se va a Tocancipá, donde hay grandes empresas, y usted pregunta dónde viven los que allí trabajan, le dicen que en Bosa o en cualquier lado. Y de Bosa a Tocancipá les toma otras 4 horas todos los días de ir y de venir. Entonces, parte del caos se origina en el desprecio por el diseño, parte del caos se origina en las distancias resultantes de la ciudad segregada, parte del caos se origina en que nos entretiene ser caóticos. ¿Y eso tiene que ver con que en el pasado no hubo planeación o que la planeación, pensando en lo que usted dice, alguien con un lapicero dijo, no, aquí debe estar la zona de trabajo, la zona de oficina, o es algo que surgió espontáneamente en medio del caos? Regía en todas las ciudades y en Latinoamérica en general, regía esa zonificación por segregada. Los usos estaban segregados, los estratos estaban segregados y demás. Ese es el punto en donde en 1972 Lachlan Carey resuelve ensayar un modelo que acerca la vivienda a las zonas de trabajo y procura atraer detrás de la vivienda comercio, hoteles, oficinas y demás. Y ahí llega Salitre. Pero Salitre llega en el año 72 y no se puede hacer hasta el año 86. Porque vuelvo a la reiteración que nosotros no nos preocupamos por el diseño. Somos indiferentes al diseño. Yo era parte de la planeación que tuvo la culpa de la ciudad segregada, porque yo era subdirector general de planeación distrital en 1972. Entonces, soy parcialmente responsable de eso, pero era lo que se suponía que funcionaba. Ahora, era una ciudad de 1 millón de habitantes. Entonces, funcionaba bastante mejor que una de 8 millones de habitantes. Y hoy en día se están cometiendo errores desde esa planeación similares a ese que, bueno, ha habido errores en la planeación, según lo que usted me dice. Ahora se están cometiendo errores, viéndolo de aquí hacia adelante, parecidos, o eso ha sido algo evolutivo y hoy se planea mejor la ciudad que hace 40 años. No, ahí entran varios factores. Por ejemplo, creemos que pegar ladrillos es construir ciudad. Y pegar ladrillos no es construir buena ciudad. Sí es generar vivienda, sí es generar empleo, pero no necesariamente es construir una buena ciudad. Para construir una buena ciudad se requiere, de nuevo, insistir en el diseño. Entonces, muchos de estos nuevos desarrollos, así sean los macroproyectos, si tienen calidad, cumplen su objetivo. Pero si no tienen calidad, simplemente lo que proveen es techo y no construyen ciudadanía. Es que yo trabajé con Mocus en ese ciclo virtuoso de Bogotá, que era Mocus, Peñalosa, Mocus. Se produjo una vaina que a mí me parece fascinante. Y es que la ciudad es como el teatro. Requiere de actores y requiere de escenografía. Mocus en su primer mandato empieza a educar los actores. No, ustedes probablemente no habían nacido, o si habían nacido eran muy chiquitos. Y entonces Mocus introduce en su primera administración los mimos, introduce los gestos, y eso empieza a funcionar. Porque empezamos a comunicarnos en la construcción de un ideario de convivencia mejor. Luego, y Mocus deja la plata, porque Mocus no hace tanta obra, sino simplemente educa a los ciudadanos. Luego llega Peñalosa y construye toda la escenografía. Construye las bibliotecas, construye o restaura los andenes y los mejora, construye parques, construye todos. Entonces ya tenemos actores y escenografía. Y luego vuelve Mocus e introduce este concepto que ahora lo tiene Barranquilla,
y es de continuidad administrativa. Entonces Mocus lo que hace es que acuña el término de construir sobre lo construido. Y construir sobre lo construido quiere decir que no abandona Transmilenio, no abandona la idea de los parques, no abandona eso, sino los va consolidando. Y al final del segundo mandato Mocus teníamos una ciudad optimista, una ciudad donde la gente se sentía, donde había sentido de pertenencia, donde la gente se sentía que había un mejor futuro. Luego vienen todas las administraciones, comenzando por Samuel Moreno, y esa vaina se empieza a desintegrar. Y otra vez tenemos una situación en donde las intersecciones se colapsan porque la gente se mete a la brava, que eso es una manía nuestra de hacer las cosas a la brava. Y se pierde ese sentido. ¿Por qué menciono Barranquilla? Porque Barranquilla en esta última administración de Alex Char cumple 20 años de tener un solo ideario. Barranquilla estaba completamente quebrada hace 20 años. Estaba en ley 550. Y llega, en este caso, Alejandro Char, la primera administración, y traza un ideario de ciudad. Y se empieza a construir. Y le doy un ejemplo elemental. Se hace el malecón de Barranquilla, que cambia la identidad de la ciudad, porque hace que la ciudad se asome al río. Y es como si los barranquilleros hubieran encontrado la felicidad. Resuelven que es una ciudad que va por buen camino, resuelven que es digna, y cuando todo eso sucede, el comportamiento ciudadano es mucho mejor, y el comportamiento de la ciudad también. Lo otro que nos hace falta es que no tenemos confianza nosotros, ni con nuestros congéneres, ni tenemos confianza entre el sector privado y el sector público. Y así es casi imposible trazar una buena ciudad, porque la desconfianza no le permite a la ciudad manejarse de una manera coherente. Aprovecho que usted me mete en el tema político yo he estado pensando en una idea que es, o al menos eso es lo que nos han querido vender algunos, es que hay una forma de construir el futuro de la ciudad, es decir, desde la izquierda y otro desde la derecha. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque yo escucho, por ejemplo, al presidente hablando de que hay que densificar los núcleos de las ciudades como Bogotá, tratar de densificarlas más, en contravía de expandirlas, por ejemplo, hacia el norte, este proyecto, por ejemplo, Lagos de Torca. Y él hace referencia a eso como un modelo, digamos, ideológico del capitalismo gringo, ¿no? Como son ciudades expansivas con suburbios en las afueras. Y pues lo vuelve, digamos, una discusión ideológica de izquierda-derecha o de capitalismo-socialismo. ¿Eso es así o eso es una discusión como muy parroquiana que nos inventamos acá y no tienen nada que ver con eso? ¿O si hay ideología metida en la manera en la que se planean las ciudades? No, yo me imagino que sí debe haber ideología. Pero la verdad es que todas las ciudades colombianas tienen un enorme crecimiento. Y ahí vuelvo a Lachlan Kerry. Lachlan Kerry en el plan de las 4 estrategias de Pastrana le apuesta a que va a haber una enorme migración del campo a las ciudades. Y eso implica que va a haber un enorme crecimiento urbano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Y que ahora con la violencia, pues Soacha es la ciudad más grande, homogénea, de vivienda de interés social. Y uno se pregunta por qué Soacha está creciendo a esa velocidad. Que me decían que se creaba casi dos casas diarias nuevas informales en Soacha. Sí, pero la informalidad sí que es carente de diseño. Pero además que en muchos casos es una estafa, porque les venden un pedazo de terreno. Aquí me voy a demorar explicando un poquito esto. Les venden un lote que no tiene la capacidad de mejorarse. La casa se puede mejorar, porque las casas las puede renovar usted, pero el urbanismo no. El ancho de las vías, el ancho de los andenes, la ausencia de parques, eso no lo puede recuperar después. O sea, en los barrios más pobres la gente pasa del cartón o de la teja
reciclada y le pone ladrillos, sí, le mejora el baño, la cocina, pero lo de afuera no. Lo de afuera no lo puede mejorar. Entonces, sí hay una cosa de ideología y de nuevo, en los macroproyectos existe muchas cosas que llamémoslo el pensamiento, no de izquierda, pero el pensamiento más académico dice que no es bueno. Uh-huh. Pero si usted mira los barrios informales, tienen una virtud que los macroproyectos no tienen, Uh-huh. y es la vivencia. Porque todo el mundo tiene un comercio en el primer piso y entonces las calles están repletas de actividad. Los macroproyectos no, porque cuando se llega a los macroproyectos, especialmente a los de vivienda de interés social, la gente dice, bueno, si los ricos tienen cerramientos para protegerse, ¿por qué nosotros no podemos tener rejas? Peñalosa, por ejemplo, es un gran crítico de las rejas y en mucho con razón, porque las rejas distancian la vivienda del espacio público, protegen, pero cumplen un propósito. Y es que si usted tiene una niña de 7 años, usted se puede ir al trabajo y si la niña no se puede salir y perderse en las calles. Tampoco es un capricho de la gente. No, y la gente mucha de la gente lo solicita. Deme protección. Yo no me siento cómodo con que si vivo en una casa y la niña se sale, se me puede perder. Claro. Entonces, sí hay rasgos antipáticos de la planeación de los macroproyectos. Pero ¿qué se hizo en Ciudad Verde? En Ciudad Verde... Que usted en Ciudad Verde participó también en el diseño urbanístico. O sea, no diseñando los edificios, sino en el concepto urbano. En el concepto. Porque usted tocó un tema que a mí siempre me ha interesado. Un buen ciudadano empieza a ser el gestor de una buena ciudad. Si al ciudadano no le interesa la ciudad difícilmente puede ser una ciudad que funcione bien. Tiene que haber que el ciudadano se preocupe, que se involucre en la política, que aspire a ser concejal. Entonces, Ciudad Verde lo que trata de hacer es motivar a las comunidades, primero a crear una comunidad, porque es que la ciudad inercial, y me refiero por ciudad inercial, la que tiene edificios tradicionales, no construye comunidad. La comunidad se vuelve el edificio donde yo vivo, pero no hay una agrupación. No hay, llamémoslo, una sensación de construir o de crear prioridades para esa gente que vive ahí. Los macroproyectos, y especialmente con una figura que se está introduciendo, son las agrupaciones sociales, empiezan a tener relevancia en la calidad de la vida. Y le doy un ejemplo. En un macroproyecto en Madrid, cada unidad de vivienda paga 7,000 pesos. O 10,000 pesos. Si usted multiplica esos 7 o 10,000 pesos por 20,000 unidades o por 10,000 o por 5,000, le da un presupuesto que le permite a la comunidad asignar prioridades para el buen funcionamiento del sitio donde vive. Por ejemplo, ante el temor de que los jíbaros se paren en las puertas de los colegios, asignan vigilantes pagados por la comunidad para que los policías o los vigilantes acompañen a los niños hasta sus casas. Y entonces se va creando un uso de la ciudad que si no existe esa percepción de que entre todos construyamos mejor el entorno y el hábitat, pues no aparece. Pero quisiera volverme un paso atrás. Ustedes se meten en el tema de Ciudad Verde y bueno, de esa idea de ciudad dentro de la ciudad. Pero quisiera que me explicara ¿qué es una ciudad dentro de la ciudad? Exactamente qué es ese concepto. Me devuelvo a Salitre. Kerry lo que quería era desafiar el concepto de la ciudad inercial. Kerry quería dos cosas. Una, que la construcción fuera la industria motriz del progreso económico del país. Para lo cual crea una cosa que luego se desvirtúa, que se llama el UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, o una cosa así. ¿Qué es el UPAC de Misael Pastrana? ¿Qué es el UPAC de Misael Pastrana? Sí. Esa idea creo que él la trae de Brasil. Entonces, Kerry crea el UPAC y eso quiere decir que en vez de meter yo la plata bajo el colchón,
yo la pongo en un banco o una corporación de ahorro y vivienda y eso genera mayor rédito que tenerla en el colchón. Y eso dispara la construcción en Colombia. Y ahí muere el diseño. Porque entonces ya con esa, llamémoslo, desboque en materia de construir, no hay suficiente tiempo para las ciudades para diseñar su desarrollo. Entonces empiezan a destruirse barrios que estaban en buen estado y que han debido conservarse en algunas partes. Y se atropella. Se atropellan las ciudades, se atropellan a sí mismas. Porque las densidades se vuelven resultantes de lo que hoy en día es una página Excel y no hay suficiente tiempo. Si usted coge las ciudades europeas, desde 1500 hasta ahora se vienen haciendo. Nosotros, desde el año 70 o 80 hasta hoy, duplicamos las densidades de las ciudades. Ahora, ¿cómo crece una ciudad? Una ciudad no puede crecer sino de dos maneras. O con renovación urbana, o con expansión urbana. La renovación urbana, que es un ideario que por alguna razón no hemos sido capaces de ejecutar por trabas de la propia administración de las ciudades, que dificultan enormemente costear los proyectos de renovación urbana. Y le doy un caso. Cuando Peñalosa trató de crear el parque del tercer milenio y rehabilitar los barrios vecinos, pues a quienes iban a rehabilitar los barrios vecinos les decían, ustedes tienen que reconstruir todo el acueducto, todo el alcantarillado. Y entonces el proyecto de renovación no era rentable. Entonces no hemos sido capaces de hacer proyectos masivos de renovación urbana. Uh-huh. Se han hecho algunos, pero son pocos. Entonces la ciudad se ha ido a la expansión. Pero también no tendrá que ver con la demanda, lo que la gente sueña, pues la gente a lo mejor sueña con vivir como en una película gringa, en una casa en las afueras, viendo las montañas, poco densa, ¿no? Con espacio alrededor, ese modelo que tiene la gente en la cabeza, pues aquí en Bogotá, pues de alguna manera se proyecta en esas urbanizaciones de Chía, Cajicá. Sí, y bueno, ¿no es un poco también lo que la gente exige que evita que se renueve más? Sí, pero para efectos de la eficiencia y de la inversión de las ciudades, se requiere que sí haya densidad. Uh-huh. O sea, no puede ser, porque si no pavimentamos toda la sabana, claro, de Bogotá, a punta de casitas regadas por todos lados. Sí. Entonces, la densidad es uno de esos conceptos que puede tener un efecto boomerang, porque si usted se excede en densidad, la vaina se viene abajo. ¿Qué salvó a Salitre? A Salitre lo salvó el aeropuerto del Dorado, porque no nos permitió entrar en construcción de 20 pisos. Nos limitó a 8 pisos. Y una ciudad de 8 pisos es infinitamente más grata que una ciudad de 20 pisos. Por muchas razones. Por luz, por asolación, por muchas razones. ¿Qué es lo que pasa con ese ideario de suburbio? Que sí puede estar, pero desgraciadamente se está tragando los municipios. Usted va a Mosquera o a Funza y eso es una defecio. Usted va a Chía y es una defecio. Cajicá, es interesante el caso de Sopó y de Cajicá, porque dos empresas distintas regularon un poco el desarrollo de esos dos municipios. Uh-huh. En Cajicá fue la Alquería y en Sopó fue Alpina. Uh-huh. Y la influencia de esas dos empresas hace que si usted va a Cajicá y a Sopó, hay una mayor coherencia urbana que lo que hay en Chía o lo que hay en Tocancipá o en otras cosas. Y vuelvo al tema de que nosotros somos capaces de construir colectivamente. Tocancipá hay un desarrollo gigantesco, en parte por las industrias, pero ninguno de los constructores se habla con el otro constructor para decir, bueno, si todos vamos a estar aquí, miremos que haya un parque común, miremos que las vías tengan los mismos perfiles, miremos que el colegio quede donde debe quedar. Porque el divorcio, por ejemplo, y ahí Ciudad Verde voy a hacer una anotación, el divorcio es que llega a la vivienda, pero ¿de quién es responsabilidad de que llegue la salud y la educación? Debería ser una responsabilidad colectiva. O los servicios públicos también, ¿no? Sí, pero asumamos que los servicios públicos llegan a veces a la brava y a veces porque finalmente tienen que prestar ese servicio.
Pero en Ciudad Verde, por ejemplo, se requerían 11 colegios. Y el alcalde de Soacha, con razón, decía, a ver, ustedes me van a pedir que siendo Ciudad Verde el mejor barrio de Soacha, vamos a gastarle toda la plata del municipio a construir colegios ahí. No, yo necesito los colegios en los sitios donde hay barrios informales y demás. Entonces los constructores se pusieron de acuerdo, y el promotor principal, que era Marilo, se pusieron de acuerdo en tratar de construir a costo del proyecto por lo menos 5 colegios. Y eso fue generando la proximidad de servicios que están distantes. Entonces, ¿qué hizo Kerry en Salitre? Mezcló los usos. Dejamos previsto, bueno, Kerry luego sale del paseo porque pues pasan 17 años sin poderse hacer nada en Salitre. Salitre eran 2.000 hectáreas y cuando llega Kerry ya no quedan sino 240. Lo demás es el barrio Nicolás de Ferman, el Parque Simón Bolívar, etcétera, etcétera. De esas 240, cuando llega Virgilio Barco dice, yo voy a hacer Ciudad Salitre a la brava. ¿Por qué? Porque en ese momento el presidente podía nombrar al alcalde y al gobernador. Salitre era de la beneficencia de Cundinamarca y requería la anuencia de la beneficencia para soltar la tierra. Entonces, ahí ha entrado un equipo de diseño en el año 86 que se encarga de que haya un colegio, se encarga de que haya parques, se encarga de que haya mezcla de vivienda y comienza un proyecto que se llama Sausalito, que fue el primer proyecto de vivienda de interés social en Salitre. Dice la gente, pues usted ya condenó a que todo Salitre sea, que eran 30.000 viviendas, todo Salitre sea vivienda de interés social. Le dije, no, ¿por qué? Queríamos construir, el gobierno nacional quería construir un modelo que demostrara que al lado podía vivir un estrato más alto y luego más alto y luego más alto. Y eso, aunque no me lo crean ustedes, genera movilidad social, porque donde conviven estratos diferentes, si hay un espacio público bien diseñado, campos de deporte, etcétera, etcétera, los niños juegan ahí. Nos encontramos todos en el mismo sitio. Sí, y juegan ahí y eventualmente se dan cuenta. Yo no sé si se invitarán unos a otros a tomar onces o vainas de esas, pero sí pueden jugar juntos. Y eso es movilidad social. Claro. Y un niño que no se siente marginado es un mejor ciudadano. Y ha pasado algo en Ciudad Salitre que es, no sé si es víctima de su éxito, que es ese éxito de los espacios, de los parques, ha hecho que las viviendas que eran bis en su momento, ahora ya no lo sean, ¿no? Ya son, porque se ha encarecido la propiedad. Eso es triste y nos está pasando en todos lados. Y nos está pasando en todos lados porque finalmente los macroproyectos normalmente tienen una mayor calidad urbanística. Y entonces una persona en un apartamento de 50 metros dice, pues yo compro ahí, aunque la construcción nominalmente sea de interés social, yo compro ahí porque tiene buen urbanismo, porque tiene canchas de deporte. Y aquí me meto en un tema que es curioso, que lo estamos haciendo en Barranquilla, en la tierra de Argos. Y eso es poner a los niños a diseñar Cementos Argos. Que decía Mallorquín. Sí. Cementos Argos sacó un torneo que se llama Del Metaverso a la Realidad. Si me pregunta qué quiere decir eso, no tengo la menor idea. Pero lo que sí es que convoca a niños de 7 a 12 años, de 12 a 16 años y de 16 años a 20, a que diseñen el parque que ellos van a usar o el parque que niños van a usar. Y viene gente de todo el país. Ayer estuvimos revisando un nuevo aporte de ese torneo y hay gente de Pasto diseñando parques en Barranquilla. Y eso es muy chévere porque un niño que se siente que él empieza a participar en el futuro de su entorno. Porque esos proyectos eventualmente tienen la tristeza que la gente de menor ingreso sí se va. Y le pongo un caso que es el del conductor mío, que compró en Cajicá en 70 millones de pesos, el mismo
apartamento que otros promotores diseñaron para Gachancipá. Y el de 72 millones, hoy en día vale 272 millones. Y el de Tocancipá no tiene esa valorización porque no tiene una vivienda de mayor ingreso que lo jale para arriba. Pero eso desaloja muchas veces a la gente, a los ocupantes iniciales. Bueno, sí, entiendo eso. Yo me poniendo mi camiseta de financiero diría también que es una oportunidad de inversión para la gente en ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, me imagino que desde ese punto de vista también lo ven. Comprar en un proyecto de estos con oportunidad de valorización, ¿no? Que más adelante se logre una valorización mayor por el equipamiento urbano y los espacios. Pero toda esa gente al vender su apartamento, ¿a dónde se va? Entonces se vuelve a resbalar y se va a la periferia. Y en ese sentido, Ciudad Verde es, diría yo, distinto, ¿no? No se esperaría que ocurra eso en Ciudad Verde. Porque es homogéneo. Sí, y pensaría que Ciudad Verde, digamos, el fenómeno de Ciudad Verde no se ha valorado, diría yo, suficiente, porque es que tiene muchos enemigos. Tiene enemigos, pero yo lo veía de la siguiente manera. ¿Qué pasaría con es un contrafactual? ¿Qué pasaría con la gente que hoy vive en Ciudad Verde y paga 500 o 600 mil pesos por un apartamento con esas dotaciones urbanas? ¿Dónde estaría viviendo si no existiera Ciudad Verde? Seguramente estaría viviendo pues en un barrio de Bosa o de Soacha en unas condiciones pues muy... Pero no sé si me explico esa... ¿Cómo no vemos lo que pudiera haber sido si no se hubiera desarrollado ese proyecto y por eso no se valora suficiente? Yo le decía a Barilo y a los propietarios de la tierra, que eran 6 o 7, y había como 9 constructores, que el drama nuestro iba a ser que no es un proyecto. Ciudad Verde no es un proyecto, es una política de vivienda. Pero para eso necesitábamos que el sistema de adjudicación de la vivienda y el costo de la vivienda fuera comparable a lo que les vale en los barrios informales mejorar la vivienda o mejorar el barrio. Y eso sí se dio en Ciudad Verde, porque Ciudad Verde la gente empezó a cuidarlo, pero tiene el drama que tiene mucho enemigo por el sistema de las agrupaciones. Las agrupaciones para mucha gente son un adefesio urbanístico. Entendiendo por agrupaciones unidades que tengan 400 apartamentos o 500 apartamentos. Para mí no es así. ¿Se refiere al cerramiento? ¿Esa es la crítica? Sí, a que no haya edificios individuales que puedan tener. A mí me divierte que en el caso de Barranquilla, por ejemplo, ciudad mallorquín, la gente ha inventado un comercio en los apartamentos y usted puede llamar a un apartamento a una cuadra y le suministran todo lo que usted necesita. Tiendas en los apartamentos. Claro. Pero en la ciudad informal, esas tiendas están en el primer piso. Claro. En estos conjuntos, por una legislación absurda que hace que si usted hace comercio dentro del conjunto, tenga que pagar unos mayores impuestos porque consideran que es un negocio distinto de suministrar vivienda, no se produce esa posibilidad de acceder en el primer piso a los locales. Entonces, ahí hay un drama urbanístico y es que sí preferiríamos que existiera esa vida en el primer piso. Entonces, ¿qué hemos hecho en Ciudad Verde? Colombia, por alguna razón que todavía se me escapa, no es capaz de construir baños públicos. No hay baños públicos en el espacio público. Lo han ensayado muchos alcaldes y usted va y mira 6 años después y están cerrados. O están horribles. Entonces, se diseñó una unidad de 4 locales comerciales en mitad del espacio público que cuidan el baño. Y puede que le cobren una tarifa mínima para entrar, pero por lo menos hay un doliente que lo cuida. ¿Eso es dentro del conjunto o no? Afuera, en el espacio público. Y estamos experimentando con eso. Y en Ciudad Mallorquín, los niños, en este concurso que le digo, en este torneo, los niños reclaman baños públicos, porque usted se baja a jugar fútbol
y no encuentra dónde carajo ir al baño y agua y con el calor. Y ese es el comienzo del desastre como tal. Y en eso no somos buenos. No somos capaces de articular necesidades con el diseño de las ciudades. Hablando de los niños, yo me pregunto cómo cambia la vida de un niño cuando crece en una calle que no tiene pavimento, donde no hay parques o los parques están en muy mal estado, como en ese entorno precario pues de los barrios, digamos, estrato 1 de Colombia, a cuando un niño crece en el entorno, por ejemplo, de Ciudad Verde, que sigue siendo pues un barrio, digamos, asequible económicamente para sus familias, pero cambia el equipamiento, los parques, hay árboles. Me contaba ahora fuera de cámaras de los árboles. Ahorita me explica más por qué no ha sido como usted lo pensaba. Pero pensaba si ese niño crece distinto. ¿Usted cree que sí? Que la forma de ver el mundo de ese niño cambia de vivir en un sitio, digámoslo, caótico, feo, a un sitio planeado, ordenado, más bonito? Me voy a meter en un enredo contestándole esa pregunta, pero me meto en el enredo. Ese niño que crece en un barrio informal tiene una ventaja y es que tiene que aprender a sobrevivir. Y eso le afila la mente. Lo que no necesariamente es que no le construye la paz para que cuando sea grande sea un ciudadano en busca de paz. Porque toda su infancia la ha tenido que gastar en defenderse. Pero sí le afila la mente. Yo me asombro con la recursividad de la gente que vive en esos barrios informales. ¿Qué es lo que busca el otro diseño, el macroproyecto? Busca que haya un mayor sosiego, de manera que ese niño a futuro sea un ciudadano más calmado, como tal. ¿Qué es lo que yo he sacado de este concurso de Cementos Argos en distintos entornos? Es que el niño lo que no cree es que el adulto confía en su criterio de cuál es la necesidad de un niño. Y tiene razón. Nosotros diseñamos los parques como si nosotros fuéramos niños, pero hace mucho tiempo dejamos de ser niños. Entonces hacen unas propuestas que son interesantes, como la de traer camioncitos de alimentos a los parques, de manera que puedan entretenerse comiendo cosas que no comen en la casa o que no les dejan comer en la casa. Y muchas otras cosas que me parecen fascinantes. En este último concurso en Ciudad Mallorquín, una niña propuso un oratorio, no una iglesia, un espacio de meditación. Y ahí, por ejemplo, empiezan, pero para eso se requiere que el proyecto incorpore estos elementos, y eso no sucede en la ciudad inercial. Las señoras empezaron a dividirse en grupos de intereses. Las costureras se reúnen a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde y hacen en los parques talleres de costura. ¿Por qué no ocurre en la ciudad? La ciudad inercial es la ciudad. Porque no hay variación, porque no hay espacio. Entiendo. Y no hay la construcción de comunidad. Yo no me siento comunidad en un barrio que lo único que tiene es el nombre común del barrio. Pero yo no construyo comunidad. En esto otro, estas agrupaciones sociales lo que buscan es crear esa sensación de comunidad, que a mí me parece que es uno de los grandes valores. Salitre muy rápidamente creó una cosa que se llamaba Sosalitre. Que existe todavía. Que debe existir. Okay. Ahora, a las nuevas asociaciones, lo que hemos querido darles es cierta capacidad presupuestal con esto de cobrarles 7,000 pesos al mes a las unidades de vivienda. Pero, por ejemplo, Ciudad Verde, si aprueban el nuevo proyecto, va a tener 100,000 viviendas. Usted coge 7,000 pesos y lo multiplica por 100,000 viviendas y es una capacidad de presupuesto importante para garantizar que lleguen los servicios o que lleguen porque además empiezan a construir una masa política importante. Mi aspiración en Ciudad Verde y en otros proyectos que hemos hecho en Madrid y demás y en Villavicencio es que esa gente le apueste a ser concejal y habiendo vivido una calidad urbana mejor, busque que el diseño a futuro, que es
una pregunta que usted siempre me hizo, ¿cómo van a ser las ciudades del futuro? Sea una ciudad que toma en cuenta las necesidades de esa comunidad. Entonces yo sí creo que esto puede evolucionar hacia volverse un programa con, llamémoslo, con resultados políticos. Porque es que nosotros, si usted me pregunta a mí, y es una vergüenza lo que voy a contestar, ¿cuáles son los concejales que yo puedo acudir si tengo inquietudes en mi barrio? No le puedo contestar, pues somos completamente indiferentes a quienes nombramos en el consejo o en las ¿cómo se llaman? Las HAC, una sección local. Esas. Yo soy completamente indiferente y así no se construye comunidad. No hay representación. Sí, porque pues ni les exijo, ni me apoyan, ni nada. Entonces, gran parte del esfuerzo que se está haciendo con los macroproyectos es crear esta conciencia de que somos capaces entre todos de construir un mejor entorno. Ahora, me remato con una cosa. La preocupación nuestra recientemente en los macroproyectos es crear 4 sistemas. Un sistema de movilidad garantizado. Ciudad Verde no lo tuvo al comienzo porque quedaba aislado del sistema, llamémoslo prioritario del Transmilenio. Ahora con la ciudad de Cali, con la prolongación de la ciudad de Cali, creo que es la ciudad de Cali, va a pasar Transmilenio por la mitad de Ciudad Verde. Entonces va a resolverse el problema de transporte. Es una de las quejas de la gente más... Y era legítima. Era una queja del problema del transporte, que le tocan viajar un largo trayecto hasta la autopista sur. Exacto. Y tenía que tomar un bucecito y eso tenía un costo extra, claro, etcétera, etcétera. El segundo sistema es el sistema verde. Y es que y ahí hay unas cosas interesantes. Las ciudades construyen parques, pero no construyen corredores verdes. La obsesión mía es que los corredores verdes, y eso salió del Salitre. Salitre había dejado todas las sesiones las había dejado resueltas en el Parque Simón Bolívar. Entonces, cuando llegamos a Salitre, la beneficencia me dijo, usted no me va a volver a pedir parques si ya todo está dado en ciudad, en el Parque Simón Bolívar. Y entonces le dije, pues déjeme hacer un parkway como el de la Soledad. Y ese parque recorre desde la Boyacá hasta la 50 o más arriba. Un parque lineal. Un parque lineal que usted no se imagina cómo es el recorrido verde. Porque es que un parque es una vaina cuadrada o rectangular rodeada de edificios. Un parque lineal. Entonces lo ideal es combinar ambos. Que los corredores verdes articulen todos los parques y además llamémoslos los humedales o las reservas naturales. En Barranquilla, en la Tierra de Argos, que va a tener 200 hectáreas de espacio público verde, vamos a reconstruir. Nos acusan, y es una acusación que yo la entiendo, pero no la comparto, y es, usted no puede expandir una ciudad sin tocar la vegetación existente. Entonces nos acusan de ecocidas. O sí, yo no sé si se llama ecocida, es el que mata ese ecosistema. Pues de eso nos acusan semanalmente. Pero yo les pregunto, ¿y donde ustedes viven no había vegetación antes? Porque la ciudad, si se expande, no tiene mucha forma de no tocar el espacio verde. Lo que hay que saber hacer es reconstruir. ¿Y eso pasó también en Salitre en su momento también? ¿O en esa época no era tan aguda esa crítica? No, porque es que esta defensa del ecosistema se volvió fundamentalista. Como tal. Sí, ahora me dicen que Salitre tenía un humedal que tapamos. Yo nunca me di cuenta que tuviéramos un humedal. Pero en el caso de Barranquilla, en la Tierra de Argos, lo que se hizo es que va a haber 2 enormes reservas naturales y toda esta sucesión de corredores y de parques específicos. Y cada parque va a tener o tiene una identidad diferente, porque es rico que un parque tenga como propósito la meditación y otro tenga como propósito el deporte y otro tenga, no todos mezclados en todos los espacios, porque todos los parques no pueden tener todas las actividades y especialmente las nuevas actividades, que muchas son de contemplación o de meditación o de lo que se quiera.
Pues, está el sistema verde, y ya termino. Y está el sistema de comercio, que la esperanza nuestra es que en las porterías haya una primera tiendita, de manera que una niña pueda bajar del apartamento y comprar la leche en la tiendita. Luego haya una segunda escala de comercio, que es la zona, y luego hay una tercera escala de comercio, que es la metrópolis. Porque estas vainas se vuelven ciudades. Que sea un centro comercial de toda la agrupación, ¿no? De toda la ciudad dentro de la ciudad. Tiene la tiendita, luego tiene la zona. El mini mercado, digamos. Sí. Y luego tiene la zona, y luego tiene, cuando usted ya tiene 20,000 viviendas, por ejemplo, Mallorquín, Ciudad de Mallorquín son 16,000 viviendas bis. Y ahí la gente sigue protestando por ese proyecto de Mallorquín. Pero a mí me daba vergüenza y al equipo de diseño y al equipo, no de diseño, al equipo encargado del negocio de las tierras, decía no podemos haber tenido 800 hectáreas y no haber incluido una sola vivienda de interés social. Y nos metimos a hacer la vivienda de interés social y se nos vino el mundo encima. Que cómo era posible que trajéramos vivienda de interés social a zonas donde a 2 cuadras hay casas de 700 millones. Y nada, no ha pasado nada. Conviven todos. Entonces me decían, es que van a colgar la ropa en las terrazas. Ya que era para que desvalorizaran las casas de 700 millones. Sí. Pero nos atacaron las universidades, nos atacaron los medios de comunicación. Y no pasa nada. Uno recorre Ciudad Mallorquín y no tiene ropa tendida en los balcones y no tiene desorden, porque las agrupaciones empiezan a regular eso. Ahora. Y el último es los equipamientos, porque debe haber desde kinderes, ojalá, hasta universidades en la proximidad. Mallorquín tiene eso. Mallorquín tiene todos los colegios. Entonces, esos son los 4 sistemas básicos. Allá hay otro proyecto que es Alameda del Río, que también es de ahí también estoy metido. Otra ciudad dentro de la ciudad. Y una de las críticas que yo he escuchado recientes tiene que ver con que había fauna en algunos lotes. Y de alguna manera es como esa tensión o esa dicotomía que plantean entre el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente, que conduce casi a una parálisis, ¿no? Cuando uno ve los argumentos de ese lado pues no hagamos nada. ¿Usted cree que sí hay una dicotomía ahí que no se puede resolver? ¿O hay manera de conciliar como el desarrollo de este tipo de proyectos con razonablemente proteger el entorno? Sí. ¿Qué es lo que se debe hacer a mi juicio? Uno es preservar la vegetación de mayor porte. Mallorquín, por ejemplo, no es bosque nativo primario. Mallorquín tenía, en Barranquilla, en el momento que llueve, todo se vuelve verde. Pero no todo es bosque primario. Es verde, pero no todo es bosque primario. Entonces, esto que expliqué del sistema verde, de los corredores y de los parques, debe poder permitir esa sensación de preservación, así sea como más funcional del medio ambiente. Nosotros no tomamos en cuenta, y voy a citar un caso específico en Barú. La mejor playa de Cartagena es una playa que se invadió, es Playa Blanca, de la cual han salido sicarios que mataron al fiscal de Paraguay. Es un mundo, es el mundo del Wild West americano. Ahí lo estafan a uno. Y es la mejor playa. Y era la mejor playa de Cartagena. Entonces, hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta. Si usted deja enormes superficies, y aquí en el caso de Bogotá está el supuesto parque de la Séptima entre el Seminario y el Puente de la 100, ese parque no es parque. De ese parque sale gente y atraca y demás. Los parques tienen que tener dolientes, tienen que tener usuarios. Entonces dejar
todas esas manzanas sin desarrollo no solo imposibilitan, llamémoslo, albergar la nueva población de las ciudades, sino además constituyen un riesgo. Entonces sí, donde usted se meta en Barranquilla, en cualquier sitio hay iguanas y en cualquier sitio hay otras cosas. Lo ideal es generar unas reservas naturales como parte del proyecto, donde se amerite tener una reserva. Que entiendo eso, por ejemplo, en Alameda del Río dejaron un pedazo, hay una reserva. Que se llama el Parque La Nutria porque vivía una nutria. Y no es chiquita, son 20 hectáreas o 30 hectáreas. Y en el caso de todo el desarrollo de Argos, pues va a haber más de 200 hectáreas si sumas los parques y si sumas el espacio público y si sumas los corredores verdes. Y esas dos reservas grandes es donde estaba el pit de explotación minera y la otra es donde están unos cuerpos de agua contra la ciénaga de Mallorquín. Pero, por ejemplo, ¿quién sabe la historia de qué era esa zona de Cementos Argos? Era una zona minera. Lo que se hizo, y eso explica, tal vez esta charla la explica ese ejemplo, es que la ciudad llega hasta la zona minera y tiene dos opciones Argos. O la retasea o hace un plan maestro y la desarrolla bajo un ideario de ciudad. Y eso lo hace sobre la base de que la administración de Barranquilla dice, establezcamos aquí unos patrones de urbanismo y Argos se acoge a esos patrones de urbanismo y construye una nueva ciudad. Y esa nueva ciudad se vuelve un referente nacional. No desconozco que la critican, hay muchos que la critican, pero es un referente. Usted entra a Barranquilla y se siente entrando en una ciudad pujante. Sí, yo siento que muchas críticas vienen de hablar de los obvios. O sea, siempre hay problemas, ¿no? Y problemas complicados de movilidad en muchos temas, pero ¿en dónde estaría esa gente? ¿Dónde estarían esas familias si no se hubieran desarrollado esos proyectos, ¿no? Habría también otros problemas distintos que no los estamos viendo. Se señala como lo que se ve, pero lo que no se está viendo se obvia. Me devuelvo un segundo a los niños, porque ese es un tema que me interesa. Nosotros creemos que podemos convencer a los adultos de ser mejores ciudadanos, pero ya los adultos tenemos manías de indiferencia hacia la ciudad. Es a los niños a los que tenemos que convencer de que sean más responsables a futuro, porque esa será la ciudad del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es la ciudad del futuro con los apartamentos de 30 metros? Va a requerir un sistema distinto, porque requiere que el apartamento se vuelva realmente el sitio, llamémoslo, íntimo de la familia. Pero la vivencia la va a hacer parcialmente o en las zonas comunales, porque hay coworking, porque hay gimnasios, porque hay todo eso, o la va a hacer en los espacios públicos, donde hay canchas, donde hay todo eso. A mí me puso muy nervioso al comienzo cuando los promotores inmobiliarios anunciaban apartamentos de 30 metros, pero entiendo que eso es, lo hago con un ejemplo absurdo. Me fui a estudiar los hostales y entonces llegué a un hostal en Medellín y corrí la cortina por imprudente yo, donde estaba un señor alojado en un cubículo que es un ataúd. Y el señor pues estaba sorprendido de que yo le corriera la cortinita y me dijo, usted pregúnteme lo que quiera. Y le dije, dígame, ¿cómo es su vida? Me dijo, mi vida es ese morral. Y me mostró un morral. Le dije, explíqueme qué es eso. Le dijo, es que yo aquí vengo a dormir, pero yo vivo en la ciudad y vivo en los espacios que este edificio me provee para efectos de poder trabajar por internet y hay lavandería y si hay mascotas, hay sitios de mascotas. Yo creo que esa es parte de lo que va a ser la ciudad del futuro. Y yo, como un buen burgués, decía, carajo, ¿y yo qué hago con mis tapetes? ¿Y qué hago con mis cuadros? ¿Y dónde cuelgo estas cosas? El imbécil era yo, no el señor ese, porque es un señor que tiene una libertad de moverse por todos lados, porque no tiene una cantidad de requerimientos que vienen del pasado. Claro, esa es una crítica que se le hace a los constructores muy frecuentes, que cada vez hay apartamentos más pequeños
pero también creo que eso obedece a cómo está cambiando la necesidad, incluso de las familias, ¿no? El número de familias de 2 personas o incluso de gente que vive sola, pues está creciendo brutalmente y va a seguir creciendo. Entonces no es la misma ciudad ni la misma casa o la misma vivienda para alguien que vive solo que alguien que tiene 6 hijos. Entonces sí es importante que la ciudad responda a las necesidades de quien tiene como vivienda 30 metros. Yo pensé que la unidad mínima de vivienda aceptable era 60 metros. Y veo que no. Y lo que decía ustedes, espacio para encontrarse, porque si vive solo, de todas maneras, va a tener una necesidad de conectarse con la gente que vive al lado, y para eso necesita un lugar. Y yo soy un experto en neurosis, porque yo soy un absoluto neurótico. Y si no hay una ciudad que me invite a salir, pues cada vez voy a ser peor de neurótico. Y yo encuentro que la salud mental sí depende mucho del diseño de las ciudades. Y yo no creo que estemos todavía sintonizados en que tenemos que diseñar la ciudad para estimular la alegría, para estimular el sentirme que mañana va a ser mejor que hoy. Y ahí vuelvo al ejemplo de Mocos, Peñalosa, Mocos. Era un deleite vivir en Bogotá en esa etapa. Pensando en eso de ciudad dentro de ciudad y lo que usted decía de crear como núcleos dentro de la gran ciudad que se puedan vivir y que la gente tenga sus necesidades resueltas, lo pienso a escala nacional un poco. Colombia, que ha sido un país tan centralista, y Barranquilla ha sido una ciudad que se está convirtiendo cada vez más con más fuerza en una metrópoli de la costa, una capital de una parte del país. Digamos, ¿cómo ve usted ese desarrollo de Barranquilla? Yo sé que usted incluso familiarmente tiene muchos vínculos con Barranquilla, entiendo, con su familia. ¿Cómo ve el futuro de Barranquilla como, digamos, en 100 o 200 años quizá ser la capital de Colombia o la nueva gran metrópoli de Colombia, o tampoco hasta allá? No, tampoco hasta allá, pero Barranquilla tiene una cosa extraña, y es que ha tenido que defenderse de Santa Marta y de Cartagena. Santa Marta y Cartagena tienen una historia que las favorece. Santa Marta tiene la Sierra Nevada y Cartagena tiene la parte de la ciudad amurallada. Y ahí me meto por un desvío. Es inexplicable para mí que Colombia no haya hecho nada de la sumatoria de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Entonces imagina lo que sería esas 3 ciudades articuladas como un solo ideario que capitaliza el desierto de La Guajira, que capitaliza la Sierra Nevada, que capitaliza la historia de Santa Marta, que capitaliza el río Magdalena, a Barranquilla, y luego pues a Cartagena. No, nada. En cualquier otro país ya habríamos construido un sistema de transporte, así fuera un tren, que es plano, no tiene que atravesar montañas, no tiene que hacer nada, sino tiene que ir simplemente poner de acuerdo a 3 departamentos y a 3 ciudades para que uno pudiera ir. Mi abuela era española, y cuando llega el AVE en España, yo le dije un día a mi abuela, y mi abuela era sevillana: te invito a almorzar en Madrid. Hoy no, mira, es que tenemos que tomar un avión. No, nos vamos en tren. Bueno, el resto del mundo se articuló. Nosotros construimos unos trenes que era inverosímil porque atravesaban 3 cordilleras y los abandonamos ahí mismo. Argos hizo un libro de por qué no fuimos capaces de volver a construir obras como se hacía en los años 40 hasta el 70. Algo pasó que abandonamos las obras grandes. Si hoy fuéramos a hacer el funicular de Monserrate, nos lo prohibiría todo el mundo. El INCORA, el INDERENA, todos los que comienzan por ir. La consulta previa, todo lo demás. Mi abuelo era gerente del funicular y del teleférico. Hay que ver la maravilla que es treparse esa montaña verticalmente. No se ha caído, no le ha pasado nada. No, nosotros no podemos hacer eso. Hoy en día no sabemos hacerlo. Pero fundamentalmente por el asunto ambiental, o por el fanatismo ambiental, o por... No, porque abandonamos, primero porque no nos dejan.
Las restricciones son gigantescas. Usted va a hacer cualquier cosa y le impiden hacerla. Sin entusiasmo es muy difícil. A mí me llaman el chulo del diluvio, porque yo soy un pesimista. ¿Qué será? De vocación, sí, soy un pesimista de vocación. Y no hago sino pelearme. Yo abandoné el ejercicio profesional del diseño cuando cumplí 50 años. Y estos 30 años, o 28 años, ¿qué? Sí, 30 años, del 50 al 80. Ya no sé sumar y restar. Yo abandoné eso por la obsesión de meterme en el tema de la planeación urbana, pero de la planeación regional. Que nosotros no tenemos planeación regional. Por ejemplo, entre Cachancipá y Tocancipá debería haber un concepto que se llama centro regional, donde hay un hospital que compartan los municipios, donde hay una universidad. No, aquí las universidades se ponen en un sitio, pero no necesariamente responden a las necesidades regionales. Donde haya una serie de amenidades que hagan que el siguiente paso de planeación para futuro es que las regiones funcionen. Somos incapaces. Y eso que somos un país de regiones. Porque las cordilleras nos obligan a tener regiones. Y somos incapaces. Hay que ver la discusión que hubo a lo largo de 40 años entre Manizales, Pereira y Armenia. Se han debido poner de acuerdo y decir, yo me especializo en esto, yo me especializo en esto, yo me especializo en esto, y nos articulamos los tres. No, es una puja para no hacer las cosas conjuntamente. Pues leía un dato que desde hace 68 años no se construye una gran troncal de acceso a Bogotá, que la última fue la calle 80. Que el resto de la autopista norte, la autopista sur ya estaban hace 60 años. Y durante todas estas décadas pues no ha habido una nueva gran apuesta de infraestructura de acceso a Tomemos el caso de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla armó el aeropuerto del Dorado, la 26. Armó la autopista norte. Desde entonces no nos queda fácil pensar en grande. Y si llegamos a pensar en grande, como el ALO, entonces se atraviesan todos los obstáculos para que no se pueda hacer. Yo no estoy defendiendo el ALO si está bien o mal situada, pero Bogotá requiere una vía que saque de todos los camiones que vienen de Villavicencio o que vienen de Girardot y no los haga atravesar la ciudad. Corabastos. Pues Corabastos se creó en los años 60, yo me imagino. ¿Dónde está una central de abastos moderna? Que sea la nueva Corabastos, con la gente de Corabastos. ¿Pero dónde está? Y no una, sino tres. La del sur, la del occidente, la del norte. ¿No? Se nos olvidó pensar en grande. Como comprenderá, estoy marginado de la mayoría de las vainas porque todo esto que yo he contado hoy pues genera erisipela en mucha gente. Las universidades no los ven con buenos ojos. Los municipios tampoco. Me dice, pero ¿por qué nos va a poner a trabajar conjuntamente a dos municipios? Hombre, porque esa es esta planeación regional. O sea, usted lo ha escuchado diciendo que no es lo mismo de tener un proyecto de construcción como este de acá atrás individual, hacer un proyecto, macro proyecto de muchas hectáreas que se pueden hacer más cosas. Pero lo mismo en la planeación urbana, ¿no? No es lo mismo planear solo un municipio a planear muchos. Pero venga, tocamos un tema sobre eso que usted acaba de decir. ¿Por qué los macroproyectos pueden lograr unos beneficios que no logran la ciudad inercial, sin desconocer los méritos de la ciudad inercial? Porque cuando usted tiene 10 urbanizaciones de una hectárea, o 10, sí, de una hectárea, no puede competir con una urbanización de 100 hectáreas. Porque la urbanización de una hectárea deja de cesión, póngale que el 25%. Pero el 25% de una hectárea son 2.500 metros. Y en 2.500 metros usted no puede hacer una universidad y un hospital. En la de 100 hectáreas, usted tiene 25 hectáreas. Claro.
Sí. Y en 25 hectáreas usted hace todo lo que quiera. Entonces, la escala sí hace diferencia. Y hay economías de escala también, ¿no? Para que el promotor del proyecto tenga la capacidad de financiar vías o equipamiento o parques o lo que sea. Si yo compro un apartamento aquí en el que están reconstruyendo ahí atrás, ¿dónde tengo yo garantía de que voy a tener un centro comercial o voy a tener un colegio o voy a tener algo? No, yo compro ahí. Y lo demás es responsabilidad de la ciudad. Cuando yo compro en un macroproyecto, pues asumo y aspiro a que el macroproyecto me resuelva el comercio cerca, el colegio cerca, la salud cerca, y eso me cambia la calidad de vida. Usted, cuando estuvo en lo de Ciudad Salitre, fue funcionario. Usted me corrige si digo alguna tontada del gobierno de Virgilio Barco. Y Virgilio Barco era un ingeniero y tenía esa visión de, bueno, Chingaza, Ciudad Salitre, entre otras muchas obras. Hoy tenemos, digamos, una visión en el liderazgo del país distinta, ¿no? Que no es casi diametralmente opuesta a esa visión de ingeniería de construir. Tiene que ver esa visión del que lidera el país sobre que esto se pueda o no ejecutar, que esta visión de proyectos grandes se pueda o no ejecutar, o ya es una enfermedad vieja que venimos lastrando y no tiene nada que ver con la coyuntura. No, lo que pasa es que recientemente el país se metió en una pelea de descalificación que no le va a permitir, si sigue por ese camino, no le va a permitir avanzar de una manera mancomunada, de una manera concertada. Porque esa descalificación hace que el sector público y el sector privado se divorcien. Claro, se vean como enemigos. Se vean como enemigos y se pongan todas las trabas posibles. Obviamente tiene más poder el sector público. Y entonces el sector privado se repliega a hacer lo máximo que puede hacer, pero no es mucho lo que puede hacer. Cuando Virgilio Barco, toda esa, llamémosla generación, era una generación mucho más consciente. Le doy un caso específico para tratar de ilustrar lo que estoy diciendo. Yo era sobrino, Hernán Echavarría era tío político mío. Y Hernán Echavarría era parte de la familia Echavarría, dueña de Corona. Y yo lo visitaba con mucha frecuencia. Y él me decía, por las mañanas yo pienso en mis empresas y por la tarde yo pienso en el país. Eso ya no existe. No existe. No es fácil encontrar esa capacidad de que nos sintamos todos responsables. Le agregaría, perdón, interrumpo, los hijos de las familias ricas del país casi que no ven su futuro en Colombia, ¿no? No, ya se han ido. Estudian en colegios y los que están acá estudian en colegios que están enfocados en irse. Entonces perdimos esa capacidad de clase dirigente y de clase política de pensar en las dos cosas. Virgilio Barco tenía sus obsesiones de ingeniero. Su gran obsesión era el agua potable. Por eso Chingaza. El agua potable era su obsesión y las vías. Pero también tenía una obsesión que ha pasado disimulada y era la de lograr una ciudad incluyente. Es que una ciudad tiene que ser incluyente para que funcione. Incluyente quiere decir que podamos vivir todos bajo las mismas especificaciones urbanísticas. Esta maldición de que unos sectores no tienen especificaciones urbanísticas buenas o porque no se las exigen o porque no las adopta voluntariamente, no nos permite construir un mejor país. Y por ejemplo, ahí el presidente Barco y yo tuvimos una enorme frustración, y es que Salitre debía haber sido, Salitre se hizo al tiempo con Ciudadela con subsidio. Y cuando vino la duda de cuál debía ser el diseño de Salitre, yo me incliné más porque fuera un modelo repetible. Y el presidente Barco estaba de acuerdo. ¿Para hacerlo en otras ciudades? O en la misma Bogotá. Suba se hizo después de Ciudad Salitre. Y los mismos constructores abandonaron la importancia de un andén más amplio, porque si la norma exige que el andén puede ser de 80 centímetros, el sector privado lo hace de 80 centímetros. Pero pensamos, bueno, ya se vio que Ciudad Salitre, que estaba
sin mayor posibilidad de progresar, tuviera andenes más anchos, tuviera parques, tuviera una serie de cosas. Y yo pensé ingenuamente que cuando se fueran a Suba iban a repetir lo mismo. Y no, y Suba tiene la costumbre inercial de una ciudad michicata. Para ir cerrando, Rafael, yo quería preguntarle ¿cómo se imagina usted una ciudad colombiana dentro de 50 años? ¿Cómo cree? Por suerte no voy a estar vivo. Y entonces pues no tengo que preocuparme de eso. Yo aspiro a que sea una ciudad mucho más participativa, en que todos nos sintamos responsables de haberla construido conjuntamente. De ahí la importancia de estos concursos con los niños, que ellos sientan que son parte de la definición de la ciudad del futuro. Que si uno participa en la construcción o en el diseño de la ciudad, no va a salir a destruirlo. Es que sí, pero mire el caso de Planeación Nacional. Todos, yo tengo 78 años, voy para 79. Todos a los 20 nos sentíamos que era deber nuestro tener por lo menos 1 o 2 años de servicio público. Hoy en día, pues usted es muy joven, pero todos ustedes no dejarían que un hijo vaya al sector público porque les da susto que termine involucrado en un escándalo que han armado. Bueno, que le pase lo de Miguel. Pues lo de Miguel o cualquiera. Se llamaría Vélez, que fue ministro de Educación y fue secretario de Educación en la época de Peñalosa, terminó con 300 juicios por haber cumplido la ley, la norma. Y lo otro es que tenemos que apersonarnos, y la Universidad de los Andes tiene una frase que es muy bonita. Uno no necesariamente es un buen ciudadano si solo cumple con la ley. Uno tiene que cumplir con algo más que la ley en beneficio colectivo. Y eso se nos perdió. Ese concepto se perdió. Toda mi generación pensaba que sí tenía algo que aportarle y trabajaba en cualquiera de los sectores públicos y era gente cuyo objetivo era aportarle al país algo, no beneficiarse personalmente de tener poder político. Y el otro día me preguntó un niño me preguntó un día si yo había asistido a la posesión de Olaya Herrera. Le dije que no, que yo no había alcanzado. Pero me preguntaron cuál es el último presidente por el cual usted mete la mano al fuego, y es que nos hemos desacreditado de tal manera que uno ya no sabe cómo contestar a esa pregunta. Porque sistemáticamente, ¿qué nos pasó hace 4 años? Hace 4 años había 5 expresidentes desacreditándose públicamente. Gaviria, Pastrana, Samper, Santos y Uribe. Bueno, para no meter a duda. Si no, serían 6. ¿Cómo puede el país creer que los gobernantes realmente tienen como objetivo construir un mejor país si no alcanzan a salir de su oficio y arrancan a desacreditar al siguiente o al anterior? Rafael, muchas gracias. Le agradezco mucho haber estado en Colombia Futura. Quedé exhausto. Gracias, muy amable.